Bueno, seguimos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Es necesario recordar que estos primeros 5 versículos nos siguen hablando de la Nueva Jerusalén, nos siguen hablando de la esposa en su posición celestial, totalmente celestial, habiendo vencido, habiendo conquistado toda la posición celestial y toda la gloria. Y son unos versículos los cuales digo que sigue hablando de la esposa, pero si habla de la esposa, recordad que habla de la esposa desde dentro de la ciudad, ¿eh? Toda la victoria ya conseguida. Es decir, quien accede a la ciudad, quien está dentro de esta ciudad, llega a la gloria. Bien, nos centramos en el versículo 2 que lo comenzamos el último día. Estuvimos hablando del árbol de la vida y estuvimos hablando de las hojas del árbol. Hoy también hablaremos de los frutos. Pero estuvimos hablando de las hojas del árbol ampliamente y primeramente estuvimos hablando del árbol. Bien, recordad que el árbol, aquí en la traducción se le llama el árbol de la vida. ¿Por qué se traduce árbol de la vida? Bien, porque según la lectura, en vez de llamarlo una lectura superficial, le llamaremos una primera lectura de la escritura, mejor dicho, de la Biblia, ¿no? Una primera lectura de la Biblia. Bueno, una primera lectura que desgraciadamente siempre se hace la misma primera lectura y no se profundiza tanto. Perdón. Una primera lectura pues nos hace ver una ciudad con un río, con un árbol, y vemos que el árbol tiene hojas y frutos, que las hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos nosotros? Pues al interpretar literal y por lo tanto superficialmente, interpretamos según las hojas y no según el fruto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que vemos pues unas hojas que quizás si son para sanidad de las naciones, alguien que le ha mordido una serpiente o que tiene un problema, se pone una hojita aquí en el brazo y ala, por arte de magia ya está curado, ¿no? Porque claro, como las cosas del Señor ya, cuando ya estemos allí con Él, ya las vemos como con magia y con poderes y todo esto, pues esto es lo que observamos. En vez de observar, como dijo el otro día el hermano, que dijo, vamos a hablar de las luchas espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque son las luchas espirituales, no los eventos que vayan a ver en la Tierra. No nos interesan tanto los eventos como las luchas espirituales. Lo que nos tiene que decir la Escritura con respecto a esto y nuestras luchas espirituales. Porque es que nosotros decimos, conforme a la Escritura, no tenemos lucha, no tenemos guerra contra carne y sangre. No, pero lo parece. Lo decimos con la boca, pero al final resulta que lo parece, que nos interesan solamente las cosas de carne y sangre. Eso sí, con una buena mano de pintura cristiana, pero no. Cuando hablamos de luchas espirituales, son luchas espirituales de verdad, lo que tiene que ver con el espíritu de verdad. No lo que tiene que ver que le salpica al espíritu, sino el espíritu de verdad. En fin, tampoco quiero hacer ninguna digresión al respecto, pero bien, quiero decir al respecto, antes de continuar, que nos encontramos ahora en un capítulo, bueno, igual que en los últimos capítulos que hemos estado tocando, 19, 20, 21 y ahora el 22, que si os fijáis son capítulos que nos llaman, si los capítulos anteriores nos llevaban a discernimiento, estos capítulos dan por hecho que ya tenemos el discernimiento y se abren ante nosotros con una suerte de, no sé cómo decirlo, de profundidad, de aquella profundidad paulina de Pablo, con una profundidad espectacular, enorme, milagrosa, de manera que reclama de nosotros pues toda nuestra atención. Pero fijaos cómo llegando al final de Apocalipsis, observamos cómo los principios fundamentales que fueron colocados
por ejemplo, en Edén, ahora ya se consuman, se consuman. ¿Os habéis fijado, como el otro día hablábamos de este versículo 2 de Apocalipsis 22, con el árbol de la vida? Es el árbol de la vida. Pero es muy importante ver cómo actúa el espíritu, que ya recordáis que ya no le llama dendrón, le llama shulón, el shulón de la vida, es decir, el madero de maldición, en este caso de la vida. Y quiero decir una cosa al respecto. Como decía antes, que he empezado antes, pero no lo he acabado. No es árbol de la vida. Decía que se traduce árbol de la vida, pero no es una traducción totalmente correcta. No digo que sea muy incorrecta, pero una traducción más correcta sería árbol de vida. Veremos inmediatamente por qué. Árbol de vida, no árbol de la vida. Por eso decía antes, ¿qué vemos una primera lectura de este capítulo? Un sitio muy bonito, en la gloria, con un árbol plantado, el río, ¿no? Limpio, tal, y un árbol de la vida, ¿no? Un árbol del que cuelgan frutos, que cogemos cosas y que gozamos de él y que los demás, las naciones, pues tienen sanidad en él. Pero claro, esto es una lectura y una visión superficial. Estamos observando, viendo cosas de carne y sangre. En este caso, de madera, de hojarasca y de pajas por todos lados. Paja por todos lados. ¿Eso es lo que estamos viendo? No. Este no es el dendrón de vida, es el shulón de vida. Un madero que fue hecho maldición en su día y que ahora mismo se ha convertido en árbol de bendición. En árbol de bendición. ¿Recordáis el último día cuando hablamos de Juan 19, donde fueron crucificados aquellos, el río en medio, el Señor, el río en medio, y los árboles, también árboles de maldición, uno a cada lado del río, uno a cada lado del Señor, de allí de donde debía de brotar la fuente de bendición. Por eso ese es el motivo, que el griego aquí en este versículo dice shulón, el árbol de maldición. Bien. Y hablamos de las hojas, también recordaremos las hojas. Hablamos de las hojas, la primera vez que aparecen las hojas en la escritura, bueno, la primera vez que aparece cualquier, cualquier, cualquier expresión, si la vamos a buscar la escritura, la primera vez que aparece, siempre es muy revelador. Tenemos que fijarnos bien en esa primera vez que aparece esa expresión en la escritura cuando buscamos pasajes de correspondencia. Y la primera vez que ocurre, como vimos, las hojas las vemos en Génesis 3, cuando el hombre, Adán y Eva, pues tomaron lo que no debían, el fruto, aquello que les haría ver las cosas según los ojos de la carne, ¿no? Hicieron lo que no debían y ellos supieron sin necesidad que Dios se lo dijera, supieron que necesitaban contingencia, que necesitaban provisión de contingencia. Es decir, necesitaban algo que les cubriese el pecado que ellos sabían que había, aunque no lo pudieran definir bien, pero sabían que necesitaban cubrir esa desnudez. Y utilizaron hojas. Quiero llamar la atención al respecto, que no sé si el último día lo dijimos, hablamos de las hojas, lo que representaba, lo que significaba, pero fijaos que no habla de las hojas de un árbol. Aquí, incluso en Génesis 3:7, le coloca el nombre, la especie del árbol, una higuera. Recordad lo que es una higuera. Higuera es usada en el Nuevo Testamento como símbolo de un candelero, del antiguo candelero de Israel. El antiguo candelero de la ley, la higuera. Y estas hojas son de higuera, hojas de contingencia por el pecado. ¿Por qué? Porque las hojas son para contingencia. Es aquello que el hombre puede aplicar. Porque el hombre no puede aplicar el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no lo puede aplicar el hombre. Se le aplica al hombre. Pero el hombre sí puede aplicar aquello que Dios le ha dado, que son las hojas de la higuera o la ley de Moisés.
en su momento, en su tiempo. Y esto es importante verlo así. Es muy importante observar esto, porque aquí tenemos cómo se va a regir al hombre que está en la tierra a través de esto. Va a necesitar sanidad, y esa sanidad se la van a dar las hojas del árbol de vida. Hojas del árbol de vida, porque del mismo árbol brotan hojas y fruto. Vemos que las hojas no producen, no dan vida eterna, solo la da el fruto. Pero cuidado, las hojas no son poca cosa. Hojas es algo muy grande. Y yo muchas veces identifico las hojas con las hojas de la Biblia, que contienen sanidad, naturalmente. Cualquier primera lectura de la Biblia contiene sanidad. Cualquier primera lectura de la Biblia contiene sanidad. ¿Sanidad eterna? No. Para eso es necesario traspasar, trascender, como el mismo nombre de Apocalipsis, ¿no? Trascender la cubierta, atravesar la cubierta, observar, ver, discernir la escritura. Pero quiero decir, las hojas tienen vida en sí mismo, una vida limitada para sanidad, para sanidad. Por eso es importante ver esto aquí también. Bien, ya hemos hablado de las hojas. Vamos a ver el fruto hoy directamente, porque el árbol de vida, los árboles de vida, contienen hojas para sanidad y fruto para vida eterna. Ambas cosas. Fijaos, insisto otra vez, no es el árbol de la vida. La traducción es árbol de vida, el que otorga vida, árboles que otorgan vida, que pueden dar vida, no simplemente un árbol de la vida. Bien, el fruto. El fruto, a diferencia de las hojas, porque las hojas hemos visto que son lo que tapa las vergüenzas o pecados entre los hombres bajo el sol. Pero el fruto, a diferencia de las hojas, el fruto es aquello que se come. El fruto se come. Mismo capítulo que cuando habla de las hojas. Génesis 3, en este caso los versículos 2, 3 y 6. Y también, como fruto que se come, el capítulo 1 de Génesis, versículo 29. El fruto es aquello que se come. ¿Y cuál es el fruto que se come? Juan 6, 57. El fruto que se come siempre es el mismo, Cristo. El fruto que se come es Juan 6, seguimos, en Juan 6, versículo 63, la palabra de Dios. El fruto que se come es el verbo, Apocalipsis 19, 13. El fruto que se come es el maná escondido, de Apocalipsis 2, 17. En fin, el maná o pan del cielo, que es exactamente lo mismo. Cristo, el pan del cielo, lo que da vida eterna. A todo esto, hay árboles que no producen buen fruto. Mateo 3:10. Perecerán. Hay árboles que solo producen hojas. Mateo 21:19. Y perecerán también. Aunque produzcan hojas, perecerán. Aunque produzcan hojas. Y ojo, vuelvo a insistir, disponer de hojas no es poca cosa. No es poca cosa disponer de hojas. Es algo muy grande, porque proviene de la misma raíz de la verdad. Disponer de hojas no es poca cosa. Aunque infructuoso y corrupto, aunque sea infructuoso y corrupto, es candelero o ungido de Dios. Y al ungido de Dios no es poca cosa. Ni aquel ungido de Dios del primer libro de Samuel, capítulo 24, Saúl, era el ungido de Dios. Caído en absoluta desgracia y rechazado por Dios, sí,
pero había sido ungido de Dios. Eso es como el que es presidente de un país, ¿no? Y siempre le acaban llamando, ya no le dicen expresidente, le dicen presidente, ¿no? Porque siempre lo será. Pues el ungido siempre lo será. Caído en desgracia, lo será. Seguirá siendo ungido. Y esto no lo sabemos solamente en el primer libro de Samuel, capítulo 24, sino también en Romanos 11, un capítulo que ya conocemos que es muy importante al respecto del antiguo candelero. Pero aún así, no por pertenecer al candelero instituido por Dios y tener buen nombre, no por eso se puede huir de la ira venidera. Mateo 3, versículos 7 a 10. Aunque seas candelero instituido por Dios y tener buen nombre, no por eso vas a huir de la ira venidera. Y no por ser candelero, porque hemos hablado del antiguo, ¿no? Bueno, pues no por ser candelero o testimonio de Jesús, será ese candelero, no por eso será llamado esposa. Apocalipsis 3:16. No por ser candelero acabará llamándose esposa. Eso también es verdad. Bien, vamos a ver el fruto. Nos habla de 12 frutos. Yo sé, inmediatamente alguien dice, 12 frutos, las 12 tribus de Israel y tal. Lecturas, primeras lecturas. 12 frutos. Integridad, el número 12, integridad o plenitud administrativa, de gobierno. De gobierno. Insisto, no se puede dejar jamás de lado la simbología. No se puede cambiar ni se puede pasar de ella, ¿no? Ni se puede pasar de puntillas. No se puede obviar tampoco, ni cambiar ni obviarla. Siempre debemos de mantener la misma línea de interpretación. ¿Que te equivocas al hacerlo? No pasa nada, pero mantén la misma línea de interpretación. No interpretes lo que te dé la gana, no digas que hoy un olivo es esto y mañana es otra cosa. Si un olivo en la escritura tiene que ver con una cuestión, siempre tiene que ver con esa cuestión. Por lo tanto, si 12, el número 12, tiene un significado especial y específico en anteriores pasajes, siempre lo tiene. Siempre tiene ese significado. Se puede ampliar su significación, pero no disminuirla, ni soslayarla tampoco. Y mucho menos esquivarla, ¿no? Dejarla pasar de puntillas. No se puede hacer eso. No importa que no seamos capaces de aplicarlo, no importa que no entendamos, no importa que no lleguemos a más. Si no entiendes la escritura en un pasaje, pues simplemente suspendemos el juicio, pero no nos quedamos parados. Suspendemos el juicio mientras que aplicamos suma diligencia en las escrituras, hasta que llegue el momento de que a través del Espíritu podamos dar respuesta a todo ello. Y esto ya lo hemos citado anteriormente, pero permitidme citar unos cuantos pasajes al respecto porque se nos llama a tener suma diligencia en las Escrituras. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 24:8. Josué 22:5. Josué 23, del 11 al 13. Job 29:16. Proverbios 7:4. Jeremías 12:16. Segunda carta a Timoteo 2:15. Primera carta de Pedro 1:10. Y cómo no, Daniel 9:2. Suma diligencia. No te preocupes. No nos preocupemos de que los demás tengan respuesta para todo. No importa. ¿Que nos van a ganar? Seguro que nos van a ganar. Es igual, si no nos gana uno, nos ganará otro. No importa que nos ganen en la argumentación. Porque todo el mundo tiene respuesta para todo. Estamos en un mundo de opinadores y en una iglesia de opinadores también, ¿no? La superficialidad de la carne siempre será mucho más veloz que la profundidad del espíritu. Mucho más veloz, más rápida a dar respuesta a todo. No tiene que perder el tiempo. No nos preocupemos de eso y no nos preocupemos tampoco de que alguien venza en el juego de saber más que tú, más que nosotros. No importa. Si al final eso solamente tiene valor en la carne. Nosotros ocupémonos del espíritu. Porque como dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso
desea mucho y nada alcanza. El alma del perezoso desea mucho, pero nada alcanza. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Y dice el mismo libro de Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente producen ganancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esa es la realidad. A los ojos de la carne, sí, ganarán, serán más elocuentes que tú, no importa. Nosotros, el Señor nos ha instruido a ocuparnos de el espíritu, de las cosas espirituales, no de ganar en un debate. Y bueno, yo ya sé que el oficialismo dice que él cumple a pies juntillas estos versículos que acabamos de leer. Claro que sí, hombre, sí. Todo el mundo lo dice. ¿Hay algún creyente que no diga que no lo cumple esto? Normalmente no se dice. Pero el oficialismo siempre llama a la superficialidad y a la profundidad le llama superficialidad. Y a la superficialidad le llama profundidad. ¿Cómo no? Y a la carnalidad cristiana, el oficialismo le llama, a esa carnalidad cristiana la llama espiritual. Pero es que esto es la Odisea. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? Si esto es la Odisea. Vivimos en la Odisea, es nuestra iglesia. Por nuestras venas, como hemos dicho en otras ocasiones, corre la inmundicia babilónica. Eso es desagradable decirlo, es necesario, es amargo, más que desagradable es amargo, amargo. Pero es la realidad si queremos comprender, entender, conocer lo que el Espíritu tiene que decirnos. Tener nombre de vivir, como dice Apocalipsis 3:1, es decir, como nuestra protestante Sardis, tener nombre de vivir, no es zao, ¿eh? No es vida. Y creerse rico, como en Apocalipsis 3:17, nuestra actual Laodicea, creerse rico como ella, no es poseer las riquezas de un conocimiento pleno, aquello que leímos en Colosenses 2:2 o en Efesios 1:17, el conocimiento pleno. Las riquezas de un conocimiento pleno, dice en esos pasajes. Así que, como dice esto la Escritura, no tengamos temor de la religión de la carne. Digo de la carne que la Iglesia llama el espíritu, ¿no? Es decir, no tengamos temor de eso. De eso que en nuestra Iglesia se llama espíritu y en realidad es carne. No tengamos temor de eso. La religión de la carne, porque si ponemos nuestro temor en la carne, seremos carnales. Seguiremos a mamá la Odisea e intentaremos convencernos a nosotros mismos que al seguir las interpretaciones de ella estamos siendo espirituales. No digo nada nuevo, no es lo normal y corriente, ¿no? Lo típico. No, no recuerdo dónde lo dice. Compra la verdad y no la vendas, porque la venderás a cambio de un tiempo en la tierra a las órdenes de un candelero caído en desgracia que se dice rico creyendo haber llegado al culmen de la civilización cristiana. Y ese candelero que se cree rico, si tú sigues sus preceptos, sus superficialidades, su superficial interpretación, te colocará en un puesto privilegiado. Ese. No compremos la verdad para venderla. Comprémosla, pero no la vendamos. No se lo otorguemos a cualquiera, porque en el fondo, al final, usamos de pasajes tales como no deis lo que es sagrado a los perros, las perlas a los, perdón, las perlas a los, no tiréis las perlas al cerdo ni lo que es sagrado a los perros, porque las pisotearán y tal. Y decimos, claro, es que no tenemos que tener cuidado con los incrédulos. Bueno, vale, pues yo creo que habla más que de incrédulos.
habla de todo aquello que lleva la religión de la carne impreso de alguna manera, ¿no? En fin, este candelero del que hablamos ha usurpado una corona que no es suya. Apocalipsis 3:11. Ha usurpado la corona de la iglesia que guarda la palabra. Ha usurpado la corona del cuidado doctrinal, aquel que se hablaba en Apocalipsis 3:8 y 10. Una corona que Filadelfia se dejó arrebatar de las manos, por inutilidad, también. Una corona que ahora la Odisea posee en la carne. La posee en la carne. La posee ante los ojos terrenales. Claro que sí la posee, pero jamás la poseerá en el espíritu. ¿Qué pasará si te rebelas contra semejante dictadura? ¿Qué pasará si nos rebelamos contra el oficialismo? Bueno, pues lo que pasaba en la antigua Grecia, ¿no? Ostracismo. El ostracismo. ¿Por qué? Ostracismo. Bueno, ya lo vemos en la escritura también. Ostracismo porque todos los que están en Asia te abandonarán. Y todos los que están en Asia son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Toda la iglesia al conjunto. El candelero. ¿Y sabéis cuáles son las iglesias, como decía, que están en Asia, a las que hace referencia Pablo? Pues la nuestra, la que representa la historia completa del testimonio, de la historia del testimonio en la tierra. Yo sé que aceptar esto produce vértigo. Mucho, muchísimo vértigo. Produce mucho vértigo. Produce vértigo y si empiezas a pensar un poco, con perdón, hasta caquita. Claro que produce vértigo, produce mucho vértigo. Pero más vértigo produce Apolión, ¿no? El de Apocalipsis 9:11. El destructor, Cristo. Cristo, pero con la destrucción en su mano. Apolión produce más vértigo. Decía Apocalipsis 9:11 y Mateo 10:28. La Odisea es indolente, por lo que sus hijos también lo son, aunque no lo crean. También lo son, aunque no lo crean. Y la profecía dice, maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Así pues, no hagamos caso al oficialismo y busquemos, como dijo Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 1, busquemos el profetizar. Y si eso no es posible, si nos saltamos a conveniencia la tipología, eso no es posible si usamos las líneas interpretativas oficialistas, porque en el mejor de los casos quedaremos muy limitados. Si usamos las líneas interpretativas del oficialismo, en el mejor de los casos quedaremos muy limitados. Y digo en el mejor de los casos, porque la realidad es que quedaremos absolutamente desviados de la interpretación del espíritu. Hojas las que queráis. Con vida, con sanidad, las que queráis. Como creyentes somos capaces de, a pesar de que tenemos el oficialismo siempre detrás de nosotros, de profundizar un poquito aquí, el espíritu nos ayuda a profundizar aquí, a profundizar. Sí, pero teniendo detrás nuestra esta carga tan grande que tenemos con la Odisea a nuestras espaldas, siendo vasallos, porque lo somos vasallos del oficialismo, muy desviados de la interpretación del espíritu. Y ojo, digo que nos rebelemos sin ningún tipo de temor contra la dictadura del buenismo, del populismo y de las malas interpretaciones del oficialismo de la cristiandad. Porque eso es lo que nos demanda Hebreos 13:13, que dice, salid a él fuera del campamento. No es que se lo diga simplemente a aquellos hebreos del campamento de Israel. Es una enseñanza importante para nosotros. Si campamento había en Israel, también hay campamento en la cristiandad. Porque al final, el Señor siempre se escogerá un remanente.
No pensemos que vamos todos en el mismo autobús. De ese autobús se quedarán muchos. Y el Señor acabará escogiéndose un remanente, como siempre nos hemos visto en las Escrituras. Por eso digo, cero temor para rebelarnos contra la cariñosa y amable tiranía de la Odisea, porque la tiranía de la Odisea es cariñosa y amable, ¿eh? Pero mucho cuidado con menospreciar al amargo espíritu de la profecía, el don de Dios. Porque eso es precisamente lo que ha condenado a la Odisea. Esa que se cree rica y sin necesidad, de tal manera que se atreve a decir, la Odisea dice aquel tipo de cosas buenistas y populistas tontas que dice, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Bonitas palabras muy humanas, muy estúpidas, por cierto, ¿no? Que llevan a no discutirnos, a tener buen rollo, sí, sí, lo que quieras, pero no dejan de ser palabras humanas, ¿no? Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Bueno, son bonitas, ¿eh? Y son así, no crean conflicto, pero son contemporizadoras. Son contemporizadoras, ni más ni menos. Y es que para la Odisea lo importante es el amor humano y la unidad humana, aunque ella lo llame amor de Dios y unidad del Espíritu. Y por causa de ello, la Odisea, por causa de esta unidad y este amor, ella sería capaz de desprestigiar y menospreciar a cualquier profeta tachándolo de intransigente, tachándolo de causante de discordias y tachándolo de falto de amor. A cualquier profeta de Dios sería capaz de hacer esto a la Odisea. Es decir, nuestra iglesia. Porque la Odisea en realidad es buena y piadosa humanamente hablando. No estamos hablando de un demonio. Es nuestra iglesia. Es buena y piadosa humanamente hablando, claro que sí. Pero por eso mismo es un desecho espiritual. Porque es muy humana. Porque la carne siempre está y estará en guerra contra el espíritu. Y la carne, la buena, piadosa y amorosa carne, está destinada a ser devorada. Lo vimos en Apocalipsis 19, en los versículos 17, 18 y 21. La carne está destinada a ser devorada. Y sus ministros, los ministros de la carne, están destinados a las prisiones de oscuridad del abismo. Segunda de Pedro 2:4. Y finalmente, primero a las prisiones de oscuridad y finalmente a la muerte segunda. Porque fijaos que con el pretexto del buen rollito cristiano, se le ha hecho el trabajo, cual caballo de Troya, al príncipe de la potestad del aire. Sí, le han hecho el trabajo esos que vemos como representantes proféticos de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Esos ángeles. Es decir, nosotros, la iglesia, le hemos hecho el trabajo al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de la potestad del ambiente, ¿eh? De lo popular, de lo que tiene buen nombre, tal. Claro que sí. Y como digo, decir que los ángeles le han hecho el trabajo al diablo es lo mismo decir que lo hemos hecho nosotros. Y si alguien se siente compungido por ello, bien. Eso sí, Daniel 9, compungido, pero inmediatamente, después de llorar y lamentarte, inmediatamente no te demores en ello, ¿eh? Inmediatamente humíllate. Busca la voluntad y el conocimiento del Señor en las Escrituras, busca la profecía, porque somos llamados a ello. Bien, una vez dicho esto, eh, vamos a seguir viendo los frutos, pero antes permitidme solamente un pequeño inciso. Con todas las cosas que están ocurriendo ahora, no voy a entrar, en lo que está ocurriendo a nivel social. Ah, tenemos, en nuestra iglesia, tenemos la costumbre, pues, porque es lo que nos han enseñado, lo que me han enseñado a mí, nos han enseñado a todos, a buscarnos la marca, hay la marca de la bestia. Sí, es normal, sí es lo que nos han enseñado. Ay, ¿qué va a pasar esto en Israel? Ay, ¿qué va a pasar aquello? Que mira que en Europa, que tal, cual. Sí, 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 eventos van a pasar, pero queremos, queremos
saber por dónde van a ir los tiros? Es muy fácil. Pensad en el buen nombre de las cosas. Pensad en todo aquello que tenga buen nombre. En cuanto a la bestia y también en cuanto a la religión en la tribulación. Pensad en todo aquello que tenga buen nombre. Todo aquello que tenga buen nombre es lo que va a impulsar la bestia. Y todo aquello que tenga buen nombre cristiano y judío lo va a impulsar el anticristo. Claro que sí. Todo aquello que tenga buen nombre, no aquello que tenga mal nombre. No van a decir, no, Dios es malo, Dios... No, 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 nadie va a decir nada de esto, ni mucho menos. ¿Qué va a impulsar la bestia? La bestia va a impulsar, pues, cosas aparentemente buenas, cosas de buen nombre. Eso sí, cosas de buen nombre que, que tratan a Dios de manera horrorosa. No lo parece, pero lo hace. Pues como hemos hablado muchas veces, como desde la Agenda 2030, ¿no? 2030 y todas estas cositas, cosas de buen nombre. ¿Cómo le dicen? Estas políticas de de empoderamiento de tal, de intentar llevar a todos los pueblos la paz y el amor, en fin, energéticamente no sé qué. Todo lo que tenga buen nombre, seguro que tiene basura escondida detrás de ello. Porque eso es lo que nos va a volver tontos. Y en cuanto a la iglesia y en cuanto al anticristo judío, lo mismo. Todo aquello que tenga buen nombre, mal. Y como creyentes, aquello que tiene buen nombre es aquello que se ha extraído de la escritura para transformarlo en algo inmundo, en una basura. Y siempre ocurre lo mismo. Y ahora continúo con los frutos. 12 frutos. Como decía, 12 indica integridad o plenitud administrativa. Tiene que ver con gobierno, siempre. Tiene que ver con bendición nacional, visible, terrenal. Eso es el número 12. Y frutos, ya sabemos lo que significa. Frutos significa vida eterna. Por lo tanto, 12 y vida eterna. Integridad administrativa, visible, de gobierno, ligado con vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 36. El que siga recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Romanos 6, 22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque el fruto, la santificación, es para vida eterna. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y beba para siempre. Fijaos estos versículos. Para las hojas, si os habéis fijado anteriormente en este versículo 2 del capítulo 22 de Apocalipsis, si os fijáis, para las hojas no hay número asociado. No hay 12 hojas, hay hojas sin número asociado. Pero para el fruto sí. ¿Por qué? Porque hay un porqué. Si para las naciones del milenio existen las hojas, ¿para quiénes es el fruto? Entendamos que este árbol de vida representa al cuerpo de Cristo en calidad de otorgar bendición, es decir, de extender sus ramas sobre otros, es decir, en calidad de ofrecer la luz de la Escritura en el tiempo que nos ocupa, el milenio. Es decir, la última dispensación de Dios para el hombre bajo el sol. No olvidemos que tanto hoy, nuestra actualidad, tanto hoy como en el día del Señor, el cual es el milenio, la catalogación de la humanidad es judíos, gentiles e iglesia de Dios. Siempre estará así catalogada. Antes no era así. Antes de la iglesia de Dios, la humanidad se dividía entre judíos y gentiles. Después, continúa teniendo el mismo significado, pero ampliado, ¿no? Judíos, gentiles e iglesia de Dios. Lo que vemos en la primera de los Corintios 10:32. Y no olvidemos que la iglesia en el milenio, no la de hoy, sino la ya purgada y convertida en esposa. La iglesia en el milenio no tendrá heredad en la tierra. Será la esposa del rey.
No tendrá heredad, pero ostentará toda la gloria de su esposo. Será la portadora de la luz y sanidad, será árbol de vida. La esposa no pertenecerá a la tierra, pero hay quien pertenecerá a la tierra, Israel y las naciones. El árbol, como candelero de antaño, igual que el candelero de antaño, también dispondrá de hojas para unos y frutos para otros, hojas para las naciones y frutos para los hijos del reino. Porque los hijos del reino, como son llamados por cierto en Mateo 13:38, esos sí tienen derecho a heredad en la tierra. Las naciones no, pero los hijos del reino sí tienen derecho a heredad en la tierra. Y 12 es su número, un número de gobierno. ¿Cuál? Pues el del reino en la tierra, desde donde se contemplaba la Nueva Jerusalén en el capítulo 21, versículo 10 de Apocalipsis. Ese reino en la tierra. 12 frutos son para los hijos del reino, es decir, para aquellos que reinarán. Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, aquellos que reinarán. Claro, para aquellos que siendo salvos tendrán su lugar en la heredad del reino terrenal, porque estos, a diferencia de las naciones, sí serán salvos. Y salvación, recordad que se asocia con fruto. Lo hemos visto. Génesis 3:22, Romanos 6:22 y Juan 4:36. Y estos hijos del reino, recordad que están representados por los 12 siervos gobernadores de primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Figura, a su vez, de los 144.000. Si recordáis, estudiamos esto. Siendo los 144.000 el número simbólico de los israelitas que entrarán en el reino del milenio con un objetivo, para tomar la posesión de la tierra conforme a las promesas y los pactos en la Escritura. Son los siervos gobernadores de aquel Rey de gloria vistos en el primer libro de los Reyes, capítulo 4. Como digo, esto ya lo hemos tratado en los capítulos 7 y también en el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis. Por lo tanto, el número 12 tiene que ver con gobierno, siempre. Y en el milenio el gobierno terrenal pertenece a los hijos del reino, los cuales, alegóricamente, recordad, acampan alrededor de la ciudad o tabernáculo de Dios, algo que vimos en el capítulo pasado, en Apocalipsis 21, versículos 12-13. Algo que proviene anteriormente del libro de Éxodo, donde se disponían alrededor del tabernáculo. Siempre es así. Recordad que en el desierto, como digo, en el desierto de la antigua dispensación existía la misma disposición que en Apocalipsis 21. Ya lo observamos, ya lo vimos. Tabernáculo lleno de la gloria y santidad divinas, alrededor del cual acampa el pueblo escogido al que se le han dado las disposiciones de la ley. En el milenio tendremos la ciudad de Dios y alrededor el campamento de los santos. Apocalipsis 29. En fin, la idea de todo esto es que las hojas de los árboles de vida, se asocian con la sanidad de la ley, es decir, con la sanidad de contingencia temporal, mientras que el fruto se asocia con el espíritu, con la vida eterna. El fruto es el verdadero alimento de los santos, porque quien come del fruto es el que accede a la vida eterna. Como hemos citado Génesis 3:22, Juan 6:55, Apocalipsis 2:17. Y solo pueden comer del fruto, solo podrán comer del fruto los mismos que ahora también comen del fruto. Es decir, los vencedores, los de Apocalipsis 2:7. Y al fin, aquellos que han comido ese fruto, los que hayan comido ese fruto, al fin, cuando llegue el fin, tendrán su lugar entre la familia de la fe. ¿Dónde? En la plaza de la ciudad, el lugar de los santos en la gloria, como vimos en Apocalipsis 21:21 y estamos viendo en este versículo de Apocalipsis 22:2. Y ahora, cuestionémonos
Cuestionémonos seriamente algo. ¿Con qué nos estamos alimentando? Hablo de nosotros, los creyentes hoy en día. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Con frutos o con hojas? ¿Con el fruto escritural o con las hojas de la Biblia? ¿Con la serpiente de bronce de Números 21? ¿O quizás con la misma serpiente vista ya en segundo libro de Reyes 10, capítulo 18? ¿Con cuál de ellas? Porque es la misma, ¿eh? Es la misma serpiente. Fue la misma serpiente. Pero en Números 21 daba salvación. Y en segundo libro de Reyes era una cosa repugnante, vomitiva, inmunda, que tuvo que ser quebrada por un valiente. Tuvo que ser quebrada por un valiente. Tuvo que ser valiente para hacerlo. Claro, cuando hago estas preguntas, o mejor dicho, cuando nos hacemos estas preguntas, ¿con qué nos alimentamos? La respuesta de todo cristiano profesante, la respuesta de cualquiera siempre será la misma. ¿Cómo no? Es que tampoco puede ser otra, ¿no? Dirán, ¿con frutos? ¿Con frutos? Bueno, eso ya lo veremos. Ya lo veremos cuando llegue el momento. Si era con frutos o era con hojas. Pero mientras que llega ese día, cuando ya lo veremos, mientras que llega ese día en que lo veremos desvelado, el Señor ya nos ha dicho que de frutos nada. Más bien dice que el estado de la Iglesia actual es una absoluta calamidad babilónica. Eso dice el Señor en Apocalipsis capítulos 2 y 3 y en Apocalipsis 15, 16, 17 y 18, que la Iglesia actual es una absoluta calamidad babilónica. El cristiano profesante, ya lo sabemos, lo hemos hablado en otros momentos, no quiere creer esto. Yo tampoco quisiera creerlo, o al menos no quisiera aceptarlo. El cristiano profesante no quiere creer esto y por lo tanto prefiere interpretar Apocalipsis a la laodiceana. Es decir, denominando y creyéndose Filadelfia. ¿Quién se denomina la Odisea? Todo el mundo quiere denominarse Filadelfia. Pero eso es una corona usurpada. A todo esto y como reflexión adicional, Edén vio al hombre comer del fruto de los ojos de la carne. Edén vio esto, cómo el hombre comía el fruto de los ojos de la carne. Siempre se ha dicho que tenía plena libertad para comerlo o no comerlo, y es cierto. Pero no es menos cierto que el árbol de la vida también estaba plantado en mitad del huerto y al hombre nunca se le prohibió comer de él. Podía haber tomado de él. No se le dijo que comer del fruto del árbol implicaba la vida eterna, pero no se le prohibió comer de él. Lo tenía a su disposición, el árbol de la vida. El pensamiento, bueno, un pensamiento pueril y literalista del hombre, creería que al leer Génesis 3:22, que había la posibilidad de que Adán hubiese comido de ese árbol y hubiera vivido eternamente. No es así. No cabía esa posibilidad. Yo no digo que no hubiese árboles, ¿de acuerdo? Yo no digo que no hubiese ese árbol allí. Claro que estaba ese árbol allí, concretamente. Lo que digo es que debemos ver en esos árboles principios fundamentales, cuestiones espirituales. Esos árboles no nos hablan de un árbol con una manzanita colgando, un fruto colgando, nos hablan de principios fundamentales y como tales debemos de contemplarlos en esa medida espiritual. El hombre no comió del árbol de la vida porque decidió comer del árbol de la verdad de la carne, porque se decidió por la carne en lugar de decidirse por el espíritu. Esa es la cuestión que debemos de ver allí. Optó por las aguas de debajo de la expansión en lugar de las aguas de encima de la expansión. Esa fue la decisión del hombre. Ya tuvo su primer valle de la decisión allí. No es que podía haber comido del fruto, no podía haber comido. El hombre decidió comer del otro fruto. Por lo tanto, ya no come del de la vida.
Una vez entrada la caída del hombre, el hombre pierde su lugar de bendición y por tanto pierde su inicial capacidad, aquella que tenía de acceder a la vida eterna sin mediar sacrificio. Porque el sacrificio que sí se efectuó entonces a su favor no es el de Cristo, que provee vida eterna, sino el de contingencia de animal terrenal, Génesis 3:21, que es el que tiene que ver con Génesis 3:7, el que tiene que ver con las hojas. Unas hojas que en ese versículo de Génesis 3:7 no pertenecen a cualquier árbol, como hemos dicho, sino una higuera, tipo y figura de lo que en un futuro sería un candelero, el candelero de la ley mosaica, de la ley de contingencia. No se trata tanto de que Dios expulse al hombre del Edén y coloque querubines para impedir que coma del árbol y vida para siempre. No se trata tanto de esto. De lo que se trata es que el hombre es el hombre mismo quien se pone fuera del lugar de bendición. No se trata de una expulsión física, sino de algo superior. Se trata de ser destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. La aparición de los querubines, allí, en Génesis, tiene que ver con su naturaleza protectora de la santidad, justicia y gloria divinas, porque donde hay pecado no hay acceso a la gloria divina, sino ira divina. Por eso están los querubines, los protectores de la santidad, gloria y justicia de Dios. Y el intento de acceder al huerto de Dios, pues hubiera representado la muerte para Adán. No es que Dios diga, voy a poner unos querubines y así no puedes entrar. No, 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 no. Nosotros lo podemos leer de una manera, pero tenemos que ver lo que significa. Lo que significa es que el hombre mismo se puso fuera de la justicia y la santidad divina, optando por el pecado. Por eso aparecen los querubines, porque son los protectores de la santidad divina. Bien, antes de acabar, hemos visto anteriormente la cita de Ezequiel 47, ¿vale? De Ezequiel 47 lo vimos, pero veámosla al completo. Ezequiel capítulo 47, versículos 6 a 12. Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver por la ribera del río. Al volver, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces me dijo, estas aguas brotan hacia la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y cuando hayan entrado en el mar, en las aguas saladas, las aguas quedarán saneadas. Y toda alma viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos, vivirá. Y habrá allí muchísimos peces, porque estas aguas habrán entrado allá para que reciba sanidad y viva todo lo que se encuentre en el lugar a donde llegue ese río. Y junto a él estarán los pescadores. Junto a él estarán los pescadores, desde En-Gadí hasta En-Englayim. Allí habrá un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pero sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, y su fruto será para alimento, y sus hojas para medicina. Donde el Arabá, cuando vemos aquí Arabá en este pasaje, Arabá indica desierto y mar indica las naciones. Es un pasaje que habla de la heredad de la tierra, el tiempo del milenio, cómo no, Ezequiel, tiempo milenial, tiempo futuro, ¿no? Este pasaje, como digo, habla de la heredad de la tierra, el tiempo del milenio, cuando Israel poseerá la tierra prometida y la esposa, mientras que Israel poseerá la tierra prometida en gobierno, en aplicación de gobierno, número 12, la esposa será tabernáculo entre las naciones, cuando saldrá un río que dé sanidad al mar. Eso sí, siempre que las aguas hayan entrado al mar, cuyos árboles que lo flanqueen, ese río,
los árboles que lo flanqueen serán portadores de hojas y fruto. Apocalipsis 22:2. No es algo nuevo bajo el sol. Tiene su correspondencia, ¿no? Bien, ya hemos visto quiénes serán árboles de vida. Serán los xulones, aquellos xulones asociados al singular xulón, al madero singular, ¿no? Árbol o árboles de vida que otorgarán bendición a toda la humanidad. A unos, hojas para que lleguen a conocer al Señor Dios Todopoderoso. A otros, fruto que nos habla de haber llegado a conocerlo. Porque las hojas son para sanidad y para que puedan llegar a conocer al Señor Dios Todopoderoso. Para que lleguen finalmente a poder comer del fruto, a conocerlo verdaderamente. Pero estos árboles que tienen que ser esto allí es algo que debemos de ser nosotros. También comenzar a serlo. Bien, visto esto, dejamos el estudio hoy aquí y el próximo día comenzaremos el versículo 3. Versículos 3, 4 y 5.